Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Vamos a dar inicio a la escuela dominical de esta semana, en la que estaremos viendo la carta a la iglesia de Pérgamo, pero vamos al Señor en un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por todas sus misericordias. Damos gracias, Señor, por su favor hacia nosotros. En especial, Señor, agradecemos la salvación en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que usted bendiga en esta mañana esta lección, bendiga a los que van a participar de ella, Señor, y que podamos sacar el máximo de provecho para nuestras vidas, para poner en práctica lo que su palabra nos dice. Pedimos, Señor, su bendición, tal como usted la ha prometido para quienes estudien este libro. En el nombre de Cristo lo rogamos. Amén. Aquí en el mapa podemos ver señalada la ciudad de Pérgamo, lo que hoy día es Turquía, y de esa iglesia es la que vamos a comentar. Como les decía, este es el estudio de Apocalipsis, la lección 8, y va de Apocalipsis 2, versículo 12 al 17, lo que es la carta a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo simboliza el compromiso de la iglesia con el sistema del mundo. El destinatario y la historia vendría siendo la ciudad de Pérgamo, que estaba ubicada a unos 90 kilómetros al norte de Esmirna, en un valle a 25 kilómetros del mar, tierra adentro. La ciudad era una mezcla del poder político, adoración pagana y sofisticación académica por su universidad. Era la ciudad capital de Asia Menor y los oficiales reales la llenaban con hermosos palacios e ídolos. Era una provincia de Misia y estaba totalmente entregada a las riquezas y a la elegancia. Tenía un templo a Octavio César y cada ciudadano tenía la obligación de ofrecer incienso una vez al año al emperador, declarando así que César era el Señor. En la actualidad podríamos ver parte de una iglesia en Pérgamo. Ya ahí tienen ustedes dos fotos de la actualidad de las ruinas de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era el centro principal de la adoración al emperador. También aquí estaba el concilio, que tenía a su cargo los asuntos de la religión del Estado, como las ofrendas de incienso que se ofrecían ante la imagen del emperador. Entre paréntesis, era la forma de estar sobre la gente, de vigilar a las personas que ofrecían y no ofrecían este incienso. La ciudad siempre había sido leal a Roma, de aquí que era natural que se mostrara inexorable en su persecución contra los cristianos. El dios de esta ciudad era Esculapio, el dios de la curación. En su templo, una serpiente viva era el símbolo de la adoración. Ahí se practicaban todo tipo de rito pagano de la antigüedad. Era un centro de idolatría y adoración demoníaca. Entre paréntesis, siempre hay una conexión entre la idolatría y la demonología. Ustedes pueden leer 1 Corintios 10, 18 al 21 y también Apocalipsis 9, 20 al 21. En su universidad había una biblioteca que era la segunda en tamaño en todo el mundo, con más de 200.000 libros. Solamente en Alejandría había una biblioteca más grande. Toda esta biblioteca más tarde fue un regalo que Marco Antonio dio a Cleopatra. Todos esos libros estaban escritos en pergaminos, el producto estrella de Pérgamo. Aunque la gloria de esta ciudad antigua se ha desvanecido, una pequeña ciudad llamada Bérgama está ahora ubicada en las ruinas de Pérgamo y tenía unos 20.000 habitantes. Ahora, la descripción de Cristo. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Jesús se presenta como teniendo en su mano una espada de 2 filos. En Apocalipsis 1:16 señala: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se acuerdan?
Otros versículos nos enseñan que esto se refiere a la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, en su poder de discernir los pensamientos y los motivos del hombre. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 1 Corintios 11:31 y 32 agregan, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Todo esto está referido a la palabra de Dios y su poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por otro lado, esto también puede encerrar un doble simbolismo. Puede representar la habilidad de proteger a los cristianos aún en medio de la persecución, donde los mártires estaban cayendo, y a la vez puede simbolizar que tiene el poder para juzgar sobre los errores. Y vamos a ver en un rato que esta iglesia estaba tolerando errores graves, tanto en doctrina como en conducta. Por lo tanto, la palabra de Dios es salvación y protección a los justos y a la vez muerte y condenación de los impíos o de los malos. Podríamos considerar también 2 Corintios 2, 14 al 17, todo esto referido al poder de la palabra de Dios. Fíjense, dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Luego pasamos al elogio en Apocalipsis 2, versículo 13, donde dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cristo alaba a esta iglesia en Pérgamo por tres cosas. Primero, donde moras. Cristo se fija en nuestras dificultades y las circunstancias que nos rodean. Nosotros podemos sobrevencer estas por medio de la fe, aceptando las pruebas que vienen dependiendo enteramente de Cristo para la victoria. La religión es el negocio más grande de Satanás, el Dios de este mundo, un león rugiente buscando a quien devorar. Aquí, esto es una referencia a la religión satánica e idólatra en la ciudad de Pérgamo, visto principalmente en la adoración no solo de Esculapio, dios serpiente, pero más bien en el gran sistema mundial de idolatría llamado el culto místico de Babilonia. En segundo lugar, le dice, retienes mi nombre. Hay una lealtad personal a Cristo y fe en el Señor. Estamos hablando de Dios, de Cristo, el Mesías ungido, Jesús el Salvador, y en todo lo que implica su nombre, nombre que representa la personalidad de Dios. La gran prueba de este tiempo era reconocer Señor a Jesucristo o a César. Reconocer a César como Señor era escapar de la persecución, vivir. Reconocer a Jesucristo como Señor significaba pesar, dolor, incluso muerte, pero a la vez lealtad. En tercer lugar, no has negado mi fe. Se refiere al cuerpo entero de doctrina verdadera, que acompaña a la verdadera fe en Cristo. Judas 3, el versículo 3 del único capítulo, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Antipas
¿Se recuerdan? Este testigo fiel que fue martirizado significa contra todo. Simboliza el hecho de que ese hombre se paró solo contra la maldad. Muchos cristianos padecen en el altar del incienso porque se negaban a adorar al emperador. Pero el martirio de Antipas había sido tan notable que llamó la atención del Señor. La fidelidad de esta iglesia es un desafío para nosotros en el día de hoy. Desafío de permanecer firmes en Cristo y en su palabra, aunque estemos rodeados de toda la maldad del mundo y de la tentación a comprometernos con el mundo. Hay que tener mucho cuidado en este sentido. Por otro lado está la reprensión. No todos los miembros de la iglesia eran tan leales, la herejía ya había entrado. Esta iglesia estaba tolerando muchas malas prácticas relacionadas con la adoración a Balaam y a la doctrina de los nicolaitas. En el libro de Números, los capítulos 22 al 24 nos enseñan que Balaam estaba procurando tener ganancias materiales a cambio de la pérdida de valores espirituales. Él mostró a Israel el camino que lo conduciría a la adoración de ídolos y a la práctica de una vida impura. Su doctrina hizo que el pueblo se apartara de Dios mediante el uso de mujeres voluptuosas que invitaban a cometer pecados sexuales. Y algunas de las personas en la iglesia en Pérgamo estaban haciendo lo mismo. ¿Para qué? Para asegurar la protección del gobierno, salvaguardando así sus vidas. No solo sus vidas, sino que también sus bienes. Aconsejaban de esta manera a otras personas a que practicaran la adoración a ídolos, es decir, el culto al emperador, enseñando que uno debía vivir una vida de maldad para poder tener amistad con el gobierno romano, no siendo de ese modo objeto de persecución. La historia de ese tipo de personas se puede resumir con la siguiente frase: una creencia errónea produce una conducta errónea. Esta verdad se ha comprobado muchas veces en la historia. Lo que eran las obras de los nicolaitas en la carta de Esmirna ahora había desarrollado esto en una doctrina en la iglesia de Pérgamo. Una parte de su doctrina era que los cristianos fueran a los templos paganos además de ir a la iglesia. En resumen, trataron de hacer una mezcla de cristianismo con paganismo. El corazón de su enseñanza era un compromiso incondicional con el mundo. El Señor, por supuesto, no podía tolerar dicha condición, por lo que exhorta a los verdaderos cristianos a no tolerar la herejía. Esta iglesia estaba cometiendo fornicación espiritual con el mundo. Vamos a terminar hasta este momento con la lección. Vamos a seguir el próximo domingo, Dios mediante. Y como les digo, cualquier pregunta o duda que ustedes vayan teniendo, pueden hacerla llegar al WhatsApp de la iglesia, que se les va a mostrar en unos segundos más. Terminemos con un momento de oración. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por su palabra, gracias por que podemos ir aclarando, Señor, muchos conceptos, muchas ideas, y ayúdanos, Señor, a ser fieles testigos suyos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén.